Bastián, Bastián. Interrumpe mi desayuno el retumbo de la voz leñosa de mi abuelo. Ven acá. Mi emoción fue enorme al escuchar la voz del viejo. Corrí hacia el frente de la casa con mis pies descalzos. Solo podía pensar que debía tratarse de algo relacionado con mi cumpleaños número 7, que se celebraría el día de mañana. Yo les había suplicado a mis abuelos durante toda la semana que me hicieran patacón. Por eso, al verlo, mis ojos inspeccionaron lo que cargaba en la mano derecha. Para mi infortunio, lo que él sostenía era un racimo, pero no de plátanos, sino de 5 rollizos pescados de agua dulce. El de mayor tamaño era de un tono menta cristalizado. El resto eran grises, como la tiniebla. Probé suerte observando su mano izquierda, pero ahí sostenía una cubeta llena de camarones de agua dulce. El río se va a salir. Le escuché pronunciar como un aquejo. Al decir esto, colocó todo sobre el suelo de tablones viejos y con cuidado se puso la mano en la oreja, según él para atrapar mejor el sonido del acuoso susurro lejano. Mi abuelo, aunque extravagante, era sabio, prediciendo el clima y los ciclos naturales, la agricultura y épocas de pesca, por lo que sin dudar le pregunté, ¿y entonces, abue, qué hago? Él respondió mientras bostezaba por el cansancio del sol. Solo quita la cuarta grada. Al decirlo se marchó, desperezándose, estirando sus brazos tostados por el sol. Me fijé que dejó los animalillos muertos tirados en el balcón. Me pareció impresionante verles ahí, soltando pequeños hilitos de sangre fresca. Las escamas, sin necesidad de tocarlas, se veían frías. Dejó de importarme pronto. Debía ponerme manos a la obra. Di 2 pasos y desde la baranda observé la caída de 10 gradas de madera virgen que conectaban el balcón con el suelo de piedra suelta del frente de la casa. El mismo suelo en el que se enterraban las 4 columnas que sostenían toda aquella hermosa estructura. Era una casa de alto, casi a 2 metros de la superficie. La razón por la que se construyó así fue para evitar que entrara el agua cuando se sale el río, lo cual por el clima de la zona es muy frecuente, más o menos 2 veces al año. Me quedé callado con la mirada fija en una piedra rojiza, intentando escuchar el sonido de la cabeza de agua, que según mi abuelo se avecinaba. Escuché un acompasado respiro de las entrañas de la montaña, río arriba, y tan asustado como impresionado, eché a correr, casi a la mitad de las gradas. Me posicioné de cuclillas sobre el cuarto tablón, y desde este sitio intenté dar vuelta a los herrumbrados tornillos de metal. Lo he hecho muchas veces y siempre salía fácil. No era una tarea difícil, pero esta vez no giraban. Mis infantiles y regordetes dedos de ese entonces no tenían la fuerza suficiente. Corrí donde mi abuelo para pedirle ayuda, pero él ya se encontraba durmiendo sobre la hamaca de gangoche, que se mecía al capricho del viento del Pacífico. Decidí no molestarlo. Volví a las gradas e insistí un rato más, pero el tornillo no cedía, y el suave respiro ahora había aumentado el volumen. Cada vez se convertía un poco más en un impetuoso estruendo. Levanté la mirada a lo lejos para observar el estado del río, y noté la aparición de una especie de ola que se empezaba a desbordar, y que a cada segundo crecía, al punto de mojar cada vez más las rocas del paisaje. Desesperado y sin ideas, corrí por toda la casa, recolectando lo que me pareció tener potencial de herramienta: un equipamiento de cuchillos, tenedores, el peine de mi abuela, el gancho metálico con el que mi abuelo prensaba las redes, pero mis intentos de ejecución con este arsenal resultaron tan desesperados como inútiles, dando la impresión de que mis esfuerzos solo apretaban mal la tuerca. Me pareció escuchar los choques de leves ondas de agua. Subí mi mirada y me encontré con la carretera de piedra ya encharcada frente a nuestra casa. Olvidándome de mi misión, bajé poniendo mis pies sobre el charquito que se empezaba a hacer en el suelo. Mis pies descalzos disfrutaban el chapoteo del agua, pero recordé que no era hora de disfrutar. Tenía una tarea pendiente y regresé a ella. Tomé una roca ya húmeda y subí. Luego golpeé con fuerza la cabeza del tornillo, y este se movió, dejando caer cascarones de rumbre. Jalé con el dedo y salió. Mi alegría fue enorme. Solo faltaba el de la derecha, por lo que repetí el acto, pero un estruendo me detuvo. El fuerte golpeteo de rocas de río anunció la llegada de la cabeza de agua,
Sin dar tiempo a miramientos y entre estruendos, vi la violenta y pesada masa de agua que en segundos desbordó el río con una velocidad escalofriante, elevándolo con ímpetu justo a la altura de la tercera grada. Tardé casi un minuto en recomponerme ante tan drástico cambio del panorama, y volviendo en mí, golpeé el tornillo de nuevo, pero se negaba a ceder. El paisaje había cambiado de una manera radical. La casa ahora se había convertido en una isla rodeada por agua fangosa. Suspiré exasperado sin saber qué hacer con mis problemas. De repente un movimiento sutil en el agua atrapó mi mirada. Eran leves ondulaciones que de una manera casi uniforme se creaban en un radio de al menos 3 metros. En un primer instante creí ver que era una corteza de un viejo árbol, pero observándolo mejor logré identificar un brillo peculiar. El brillo se proyectaba en patrones diminutos, con tonos tornasol. Lo reconocí de inmediato. Nos vemos de nuevo, le dije con la voz seria. Se trataba de un viejo enemigo. Era él, definitivamente lo era, el guardián de las aguas profundas, el temido cocodrilo de la poza. Todos le tenían miedo, y cómo no, yo ahora le tenía pánico al verle entre la corriente, asomando sus despiadados ojos verdes. Es un viejo enemigo, pues ya había tenido algunos inconvenientes con él. Fue él quien una tarde en el río, en tan solo 4 bocados, acabó con la vida de Bobby, mi primer perro. Recordar aquel momento me hizo quedar paralizado. Esa fue la primera vez en la que fui consciente de que los míos podían morir. Porque sí, por tonto que parezca, cuando era un niño pequeño no sabía que los seres dejábamos de existir, por lo que mi mente le atribuía a aquella bestia el papel de mensajera y representante de la muerte. Mi piel se erizó al saber que andaba por ahí, tan cerca de nosotros. Tan solo me pude mover para tragar grueso. Me presumió su poderosa mandíbula de afilados dientes, y al verla recordé el momento en que lo vi sumergirse con mi antigua mascota en lo más profundo. ¡Los pescados!, grité. Su olor es lo que los atrae. Volviendo en mí y sabiéndome cerca, me obligué a reaccionar. Debía cumplir mi tarea para evitar que se metiera en la casa. Golpeé el tornillo, vi caer el herrumbre, pero al jalar salió solo la mitad y se volvió a trabar. Tomé la piedra en mis manos, la elevé para dar el golpe de gracia, pero en ese instante, como un designio divino, terminó una idea en mi cabeza. ¿Y si el lagarto se come los pescados? Así no tendrían más opción que preparar patacones, pensé, como si se me hubiera ocurrido la más sabia de las ideas. Además, era lo mínimo que podía hacer aquella criatura por mí, considerando lo que me había quitado. Guardé la roca y tomé el pescado verdoso. Tenía la piel brillante y babosa, unos ojos estúpidos y unos trocitos de lengua afuera. Lo asomé al borde del agua, como mostrándoselo al cocodrilo para atraerlo con su olor. Sentí miedo, pero a la vez la adrenalina que me invadía me empezó a dar la sensación de tener una especie de superpoder que me volvía casi invencible. Subestimé al animal y hasta me pareció justo que me aprovechara de él. Mis intenciones habían cambiado por completo. El lagarto abrió sus cavidades nasales, dando una fuerte exhalación que alborotó el agua y aceleró su nado hacia mí. Este reptil era tan temido que por su causa nadie se metía en la parte oscura de la poza, y por eso me sentí el más valiente del pueblo al saber que era yo quien lo invitaba a subir a su balcón. Sacudí con más nervio el pescado sobre el agua. Cuando lo calculé correcto, dejé el pez encima de la 4ª grada y subí al balcón. Retrocedí un par de pasos y le vi acercarse. Entonces asomó su poderoso hocico y empezó a comer el primer aperitivo. Al observar el poder de sus mandíbulas se me cayó lo valiente y perdí el espíritu retador. Aterrorizado, corrí dentro de la casa, cerré la puerta de madera y observé por la ventana, corriendo las cortinas de flores de la abuela, sintiéndome un poco más seguro tras el cristal. Pude ver cómo el lagarto intentaba subir. Forcejeó, hundiendo sus garras en los tablones. Se veía absurdo y parecía que no lo lograría, pero impulsándose en la superficie del agua con su enorme cola, subió en una ráfaga de pataleos, rasgando el tablón, trepándose por completo en el desván. Era gigantesco, brillante, verdoso, robusto. Avanzó despacio con la boca a medio abrir. Observé sus dientes asomarse y me vi obligado a apartarme del cristal. Quise gritar, pero no podía despertar a mi abuelo. Me recompuse,
Volví a apartar la cortina floreada y ya el lagarto estaba devorando su festín de camarones. Terminó de inmediato y giró de una manera torpe. Se golpeó mucho al hacerlo. Luego se acercó a la puerta de retablos de madera y pude ver cómo olisqueaba por debajo de las fisuras, con violentas exhalaciones. Márchate ya terminó tu trabajo, repetía yo, pero este ser no trabajaba para nadie y me lo estaba dejando claro. Solo cumplía su función, como si sus actos respondieran a una tarea otorgada por una fuerza milenaria. Levantó su pata para rasgar la puerta. Yo temblaba. Por Dios, ¿qué hago? Si se mete este bicho adentro, ¿qué hago? Susurraba, mientras quitaba la mirada. Sentía pavor. Su respiración no se detenía. Él estaba seguro de que adentro había más presas que cazar. Y motivado, empezó a forzar la puerta. No quise aterrarme. Ni siquiera quise moverme. Mi cuerpo intentaba abrirse paso, pero no me respondía. Temía tanto que por su tamaño y su peso consiguiera entrar y le hiciera daño a mis abuelos, o a mí. Vete ya te llevaste a mi perro, te llevaste los pescados. ¿Por qué también quieres llevarte a mis abuelos? Le reprochaba entre lágrimas, intentando no alzar la voz. Pero él no cedía, la puerta se sacudía y apenas seguía sostenida por el picaporte. Sin otra opción le dije, hagamos un trato, un pacto de paz, ¿me escuchas? Sonaba desesperado. Hasta me dejé caer de cuclillas al piso, pero él me ignoraba e insistía en tumbar la puerta. Ya empezaba a hacer bulla y si alguno de mis abuelos se despertaba podría morir del susto. Así que insistí con mi idea de negociar. Vamos, cocodrilo, sé que solo haces tu trabajo, pero ¿qué te parece si hacemos un pacto? No te quedarás sin nada. Te prometo que permitiré que luego vengas por mí, solo por mí. Solo debes esperar. Estoy seguro de que puedes darme un poco más de tiempo. Mira que no le diste una oportunidad a Bobby y aún le quedaban muchos años. No lo hagas por mí, hazlo por mis abuelos. El sonido del movimiento de la puerta se detuvo. Todo indicaba que había cedido a mi respuesta. Me pareció un milagro. Quizás le hice sentir culpable al mencionarle mi mascota. Lo que sí tengo claro es que escuché un par de fuertes exhalaciones, seguidas de un sonido que se alejaba. Me fijé de nuevo por la ventana y vi cómo se dejaba caer en el agua. Lo último que perdí de vista fue su cola. ¡Aceptó mi trato!, celebré. Luego me percaté de que estaba empapado de un sudor frío. Esperé unos minutos para calmarme cuando dejé de jadear. Salí para deshacerme de la evidencia. Terminé de zafar la tabla de la cuarta grada y con las manos a mis espaldas, como si no hubiera pasado nada, me retiré, silbando una tonada, pensando en que a pesar de las complicaciones, con toda seguridad, servirían patacones en mi fiesta. Horas más tarde, cuando mi abuelo despertó y fue a buscar los camarones para pelarlos, se dio cuenta de que no estaban. Yo disimulaba no prestarle atención desde el sofá. Bastián, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, abue, ¿qué pasó? Usted quitó la cuarta grada. Yo con las manos atrás todavía, mientras me bamboleaba para fingir inocencia. Sin responder, volteé la mirada hacia el espacio vacío de la grada. Luego dije, ahí no es el tablón. Yo lo quité cuando usted me dijo. Mi abuelo, aún dudoso, se quedó expectante ante el desastre de agua que había en el suelo y los rasguños entre los tablones de piso y puerta. Yo escondía mis nervios suplicando que no me descubriera. Esperaba su reacción, pero él tan solo se mantenía quieto, tanto que me pareció un monumento de cobre. La luz de la tarde daba sobre su cuello, ennobleciendo la salpicadura de las manchas de sol que lo cubrían casi por completo. No puedo creer que haya logrado saltar tan alto. Esto no tiene sentido. Volteó hacia mí, quebrando al fin su perfil de estatua metálica. Mañana consigo algo más para su fiesta. Ahue, pueden ser patacones. Ya veremos. Restregó su mano áspera en mi cabello, alborotándolo y se fue despacito a beber su café. Yo lo seguí solo para escuchar la frase que siempre mencionaba. Apenas dio el primer sorbo, dijo, El café siempre me empapa el alma de alegría. Me gustaba escucharlo. Yo le creía. A pesar de que siempre andaba cara de amargado, yo le creía. Yo sabía que él era feliz. Mi abuelita, al verme en la mesa, también me preparó una taza. Esa noche dormí acurrucado por el agua, soñando que era un pirata, durmiendo en un barco. Aunque me desperté un par de veces, con la extraña sensación de ser acechado por aquel feroz reptil. No sabía si odiarlo o agradecerle, y volví a dormir, convenciéndome de que ahora nos unía la promesa de que luego vendría por mí.
Al despertar, me asomé por la ventana. El líquido había sido absorbido por el terreno. Entonces me levanté, corrí hacia el frente de la casa, bajé a saltitos por los escalones y consumí mis piernas en lo que quedaba de agua. Me llegaba a una cuarta por debajo de la rodilla. Corrí un poco y chapoteé entre los charcos, hasta que miré algo que me petrificó. Era aquella enorme y gigantesca bestia que estaba tendida al frente de una mata de plátano. A pesar de que estaba a unos 7 metros de mí, hizo un breve movimiento con su pata trasera y esto me obligó a dar un grito de pánico. Trepé de nuevo al corredor. Mi abuela y mi abuelo salieron asustados a socorrerme y me encontraron pálido, señalando al lagarto que aún estaba en nuestra propiedad. Mi abuelo, sin pensarlo 2 veces, entró por el machete y salió determinado. Bajó las gradas y una vez en el suelo, avanzó, enlodando sus pantalones. Entonces levantó su arma en el aire, mientras gritaba con esa ira que solo los más viejos saben tener. Ahora sí te mato por comerte los camarones de mi nieto. No, abuelo, no, grité con fuerza, pero no me hacía caso, así que corrí tras él y lo sostuve del brazo. Suéltame, Bastián. Un día son los camarones, otro día puede ser usted o su abuela. Con lágrimas en los ojos y gritando con rabia, confesé. No le quité la 4ª grada, la dejé para que pudiera subir y se los comiera. Hasta le enseñé el pescado para que se antojara y se quisiera subir. Quería que mi abuela me hiciera patacones en lugar de pescado y camarón. Mi abuelo se apaciguó. Me observó de una manera neutra. No sabía si estaba molesto, conmovido o decepcionado. El lagarto observaba la escena sin inmutarse, ajeno a todo aquello. Disfrutaba el tueste del sol sobre el cuero de su piel. Mi viejo caminó al menos 5 pasos más. Levantó el machete unos segundos en el aire y un brillo blanco centelló en la punta de aquel instrumento plateado. Luego lo balanzó, dejando caer el filo con muchísima fuerza, y de una sola tajada apeó un racimo de plátanos verdes de la mata que se levantaba frente a nuestro hogar. Con un semblante serio y sin sonreír, golpeteó el suelo y el gigantesco animal salió corriendo al río, aunque a mitad de camino se detuvo para darme un último vistazo y reafirmar guiñándome un ojo nuestro pacto. Yo solo asentí con la cabeza y me fui tomando la mano del abuelo, que mientras caminaba decía: Negra, arreglate unos frijoles, que yo majo los patacones y hago la ensalada. Ya casi comienzan a llegar los invitados y tenemos que tener listos los patacones.